Gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente acá un sábado reunidos, Señor. Queremos continuar aprendiendo más sobre ti. Ya vimos que somos salvos, que estamos seguros en ti y el día de hoy, Dios, queremos conocer ¿por qué somos victoriosos en ti, Señor? Muchas gracias por este material, gracias porque nos estás guiando, gracias porque el Espíritu Santo está acá con nosotros, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad. Te damos toda la gloria en esta mañana. También, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, si hemos pecado en alguna forma, Dios, que tú puedas limpiarnos y santificarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Dios, que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es lo que hemos aprendido, Señor, en estos discipulados, Señor. Muchas gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes, Señor, que seas tú nuestra guía en esta mañana. Amén. Muy bien, amados. Vimos que somos salvos. En la clase pasada vimos que estamos seguros, amado, que la salvación no se pierde. Estamos seguros en Él. Esa es una palabra clave, seguros y permanecer, permanecer, permanecer en Él. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Tenemos que permanecer en Él. No dude de Él, no tenga dudas. El que duda dice que es como las olas del mar, ¿verdad? Que van de un lado para otro. Muy bien. Estamos salvos, estamos seguros y, amados, somos victoriosos. Y esta es una palabra maravillosa, victorioso. ¿Por qué soy victorioso? Muy bien, hay una lucha y vemos el muñequito ahí rompiendo las cadenas. Hay una lucha, amados, tenemos una lucha constante. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta. Santiago 1:13. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra en Santiago 1:13. ¿Alguien tiene la palabra? Amén. Adelante, Carlos. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Amados, Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie, amado. Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Muy interesante. Vamos a averiguar de qué se trata esto. Tenemos una lucha, ¿verdad? Y tenemos unos enemigos espirituales. Vamos a identificar a estos enemigos para saber contra qué estamos peleando. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Entonces, según Santiago 4:4, ¿cuál es nuestro primer enemigo espiritual? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces te pregunto, ¿quién es nuestro primer enemigo espiritual, Carlos? Que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, es el mundo. Este mundo, amados, es nuestro primer enemigo espiritual. Este mundo y sus deseos, sus pasiones, todo lo que hay en este mundo, muy atractivo para nosotros. Entonces, este es nuestro primer enemigo, amado. Vea que lo que dice la palabra, amistad con este mundo. Muy bien, vamos a segunda de Gálatas 5:16-17. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es nuestro próximo enemigo? Nuestro segundo enemigo. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuál es nuestro Amén. segundo enemigo? Los deseos de la carne. Nuestra carne. Este es, amados, nuestro segundo enemigo. Vean que se oponen entre sí. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, amados. Y es una lucha constante, constante. ¿Qué debemos hacer, amados? Por supuesto, alimentar más nuestro espíritu que a nuestra carne. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Es una lucha diaria, constante. Este es nuestro segundo enemigo, amados. Vamos a Primera de Pedro 5:8. ¿Quién es nuestro tercer enemigo? Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien, Dayana, te pregunto, ¿quién es nuestro tercer enemigo?
el diablo. El diablo, amados, el diablo, el enemigo, el adversario, dice la palabra. Él siempre, amados, va a buscar la forma de destruirnos. ¿A qué vino él? ¿Qué era lo que habíamos visto en clases pasadas? Él vino a hurtar, a matar y a destruirnos, amados, completamente. No tenemos que tener ninguna duda de lo mucho que Satanás nos odia, amados. Con todo el ser de él, nos odia, nos detesta. Tenemos que tener claro eso. Él es nuestro enemigo. Él quiere destruirnos. Amado, no dude de eso. Él va a buscar la forma de acabar con que ya está vencido, que está derrotado, y lo que anda buscando es arrastrar gente con él. Cuanto más a los hijos de Dios que tienen una profunda conexión con nuestro Señor, que tienen una comunión con el Espíritu Santo, amados. Él quiere destruir eso, quiere acabar con eso. Somos creación de Dios a imagen y semejanza de Dios, cosa que Él no es. Muy bien, ahora vamos a ir a Romanos 12:2. ¿Cómo responder a cada enemigo? Al mundo, ¿cómo respondemos al mundo en Romanos 12:2? ¿Qué dice la palabra, Juan Ignacio? No se adapten a los criterios de este mundo, al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Muy bien, entonces te pregunto, ¿cómo responder a este enemigo, al mundo, según la palabra de Romanos 12:2? ¿Qué debemos de hacer, Juan Ignacio? Descubrir cuál es la voluntad de Dios, Ajá, ¿y qué continúa diciendo la palabra? qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Transfórmense, Ajá, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí la palabra? renueven su interior. Renovando nuestro interior. Eso dice la versión tuya. Sí, Vamos a ver qué dice esta versión que yo tengo acá. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo responder a nuestro enemigo, el mundo? Según la palabra en Romanos 12:2, amados, la respuesta sería renovando nuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento, amado? La palabra, la palabra, la palabra. Necesitamos tener las palabras de Jesús en nuestro corazón. Necesitamos tener Biblia aquí dentro de nosotros. Necesitamos saber, necesitamos recordar la palabra, necesitamos memorizarla. Por eso es que yo siempre en cada clase les digo, memoricen, memoricen, apréndase la palabra, hágala suya, abrace la palabra, hágala suya completamente. Apréndala, apréndala, apréndala. Necesitamos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Muchas veces nuestra mente está llena de un montón de cosas menos de la palabra de Dios. Y vienen los dardos del enemigo y como estamos en un montón de pensamientos, amados, no sabemos cómo salir de ahí, ¿verdad? Y caemos en la tentación o pecamos, amados. Entonces, no, tenemos que estar constantemente renovando nuestra mente, renovando en la palabra, amados, buscando al Señor en la palabra, en oración. Esto es lo que tenemos que hacer. Muy bien. A la naturaleza pecaminosa, la carne, ¿cómo vamos a responder ante la carne? ¿Qué dice la palabra en Gálatas 5:16? Vamos a ver quién la encuentra primero. Gálatas 5:16. Y alguien puede ir buscando también cómo responder al diablo en Santiago 4:7. Vamos Amén. por esa palabra. Adelante. Dice en el 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La respuesta sería andar en el espíritu. Así es, contra esta naturaleza, amados, contra esta naturaleza pecaminosa que es la carne, nuestra carne, amados, la naturaleza de esta carne en la que nosotros estamos, de este cuerpo, vamos a responder de la siguiente forma, justo como dijo Carlos, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de esta carne. Amado, esta carne tiene muchos deseos, muchos anhelos, muy en lo natural, amados. Le gusta el pecado. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Andar en el espíritu, conectados con la palabra, conectados en oración, conectados con el Señor, buscándole cada día, amado, buscándole, no satisfaciendo los deseos de mi carne, con las cosas que me gustan, con las cosas que le gustan ver estos
estos ojos, con las cosas que le gusta escuchar a estos oídos, muy en lo natural. Entonces, ¿cómo responder ante esta naturaleza pecaminosa de la carne? Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? Conectados con el Señor, leyendo la palabra, buscándole en oración, intercediendo por otros, haciendo buenas obras, amados, amando a mi prójimo. Eso es andar en el Espíritu. Entonces, contra el diablo, ¿qué debemos hacer? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Ignacio, ¿qué debemos de hacer contra el diablo? Resistir su embate. Ajá, muy su bien. poder. ¿Y qué decía al principio del versículo? Someteos. Someterse, amado, sometidos ante Dios, someternos a Dios, amado, sujetarnos del Señor, someterse, estar a los pies del Señor, en obediencia a Dios, amados. Sométanse a Dios y resistan al diablo, amado. Al diablo no se le reprende, al diablo se le resiste. ¿Y cómo resistimos? Bueno, veamos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, donde el diablo llega ahí a molestar, donde llega a tentar al Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces. ¿Y qué hizo el diablo? Se fue. Después de tanta cosa, se fue. Amado, necesitamos tener la palabra en nosotros. Y cuando venga el diablo con sus dardos, tenemos que estar completamente sometidos a Dios, amados, y resistir, porque los dardos que nos manda son fuertes, amados, son fuertes. Pero yo que conozco la palabra, pero yo que conozco al Señor y que estoy sometido a Él, entonces yo, amado, resisto y digo la palabra. Entonces, contra el mundo, renovando nuestro entendimiento, amados, contra esta naturaleza pecaminosa, andar en el Espíritu, y contra el diablo, amados, someternos a Dios y resistir al diablo. Estas serían las formas de responder a nuestros 3 enemigos. Esta es la lucha que tenemos, amados, contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Constantes, todos los días, amado. Por eso tenemos que estar buscando al Señor todos los días. El diablo quiere acabar con nosotros todos los días, amados. Entonces nosotros tenemos que estar conectados con Dios todos los días. Muy bien, vimos que hay una lucha, pero hay victoria, amados. Y este capítulo se llama Victoriosos. Y vamos aquí rápidamente. Hay victoria. ¿Quién es mayor que Satanás, amados? Juan 4:4. ¿Qué dice la palabra? Juan 4:4. Hijitos, nosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Muy bien, entonces te pregunto, Juan Ignacio, ¿quién es mayor que Satanás? Te pregunto primero, ¿quién está en este mundo? Dios. No, nosotros, los humanos. Nosotros los humanos estamos en este mundo. Y te voy a preguntar, ¿quién es el príncipe de este mundo? Jesús, Dios. ¿Quién gobierna en este mundo, en las tinieblas? Satanás. Satanás. Sí, Dios. muy No, bien, Satanás. Pero, ¿qué nos dice la palabra? ¿Quién es mayor que él? Dios. Dios es mayor que él, amados. Tenemos que tener esto muy claro. El príncipe de este mundo es el diablo, amados. Infestados están los aires y el mundo espiritualmente de las tinieblas, amados. Y Satanás gobierna sobre esto. Pero mayor es el que está en nosotros, dice la palabra. Esto tenemos que tenerlo claro, amados. Mayor es el que está en nosotros. Y vean que esta palabra se la dice, es para nosotros, para los hijos de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En este mundo, ¿quién está? ¿Quién está gobernando ahorita? Satanás. ¿Qué es lo que gobierna? Unas tinieblas en este mundo. La oscuridad reina en este mundo. Hay un espíritu que anda por ahí que se llama el espíritu del anticristo, amados. Y este es el espíritu que rechaza todo aquello que tiene que ver con Jesús, amados. El que está en este mundo gobernando ahorita es Satanás. ¿Le queda poco tiempo? Sí. ¿Que ya está vencido? Sí. Pero sigue gobernando en este mundo y tiene un montón de espíritus ahí o demonios, como se quiera decirle, trabajando a favor de él, a favor de su reino. Entonces,
Entonces usted ve a la gente odiándose, a la gente peleando, ve a países en guerras, ve tantas cosas uno en las noticias, y esto es el pecado, amados, y también la opresión por parte de este mundo. Batalla constante, ¿verdad? Porque por eso nosotros debemos, amados, de estar en oración. Tenemos que estar. Ataques del enemigo de Satanás no cesan, ¿verdad? Ahí están, Él está destruyendo, Él quiere destruir, vino a hurtar y matar y destruir, y Él quiere destruir toda la humanidad, amado, quiere arrastrarla con Él para siempre, pero no, mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo, es nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Que el Espíritu Santo está en nosotros, que Dios está cercano a nosotros, que Jesús está aquí con nosotros, amados, hasta el fin, dice la palabra en Mateo 28. Entonces vemos a Dios con nosotros, cerca, dándonos aliento, haciéndonos fuerte. Él es mayor que Satanás. Por supuesto, hay victoria en Dios. Muy bien, ¿quién vive en el creyente? Primera de Corintios 6:19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Dayana, ¿quién vive en nosotros? Ojo, no sois vuestros, dice la palabra. ¿Quién vive en nosotros? En el creyente, justamente en el creyente, ¿verdad? Estamos hablando de gente que cree en Jesucristo. ¿Quién vive en el creyente? El Espíritu Santo, amados. El Espíritu de verdad. ¿Cree usted que usted no va a ser victorioso teniendo el Espíritu Santo? Amado, por supuesto. El Espíritu Santo es nuestro fiel amigo, nuestro fiel consolador, amados. Hay unos frutos ahí preciosos del Espíritu Santo que solo produce el Espíritu Santo en nosotros. Amor, fe, esperanza, bondad, mansedumbre y muchos otros más. Son 9. No los recuerdo todos en este momento, pero son 9, amados. 9 frutos espectaculares, amados, del Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a tener la victoria teniendo al Espíritu Santo? ¿Y cómo no vamos a tener la victoria sabiendo que Él es el que nos guía a toda verdad? Podemos tener plena confianza en el Espíritu Santo como nuestro ayudador, amados, que le ayuda en todas las áreas de su vida y que lo guía a toda verdad. ¿Quién nos da la victoria? Primera de Corintios 15:57. ¿Quién nos da la victoria? ¿Por qué somos victoriosos? ¿Quién nos da esta victoria? ¿Qué dice la palabra en Primera de Corintios 15:57? Adelante, Carlos, dila. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Carlos. ¿Quién nos da la victoria? Dios a través de por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado, vean qué lindo porque hay victoria. Es lo que dice este título acá, en la 7, en la 8, en la 9. Hay victoria y justamente la palabra nos da las 3 personas de Dios, la Trinidad. Nos muestra que hay victoria en Él, en ellos, amado. Vemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en este mundo, que es el diablo. Es mayor que el diablo, amados. ¿Quién vive en el creyente? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Y quién nos da la victoria? Dios nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo, amados. Vean qué maravilloso. Las 3 personas de Dios acá dándonos la victoria. Esto es espectacular, amados. Tenemos que grabarnos estas palabras. Muy bien. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer esta lucha. Entonces, para evitar caer en la tentación, ¿qué debemos hacer, amados? Bueno, aquí tenemos 4 palabras y las vamos a dividir. Adelante, amados. ¿Qué dice la palabra? Para evitar caer en la tentación, ¿qué debemos hacer? Muy interesante, ¿verdad? Hay lucha, tenemos lucha. Es lo que hemos estado viendo. ¿Contra qué estamos luchando? Contra el mundo, contra esta carne y contra el diablo. ¿Hay victoria? Sí. Hay victoria en Dios. Tenemos al Espíritu Santo y hay victoria en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es más grande, amados, y tenemos recursos para vencer esta lucha, para no caer en la tentación, amados. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la palabra? Salmo 119:11. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué hermosa palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, Dayana, te pregunto,
Santo, ¿qué debemos hacer según el Salmo 219:11? Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Guardar, sí, guardar la palabra de Dios. Amén, amado. Por eso yo le digo, memorice la palabra, atesórela en su corazón, apréndasela, apréndasela. Es un recurso poderoso para vencer, amados. Les había comentado que Jesús en el desierto, cuando es tentado con el diablo, ¿qué hizo Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Y él dice la palabra, amados. Y es muy importante decirla y que los aires escuchen. No la diga en su mente, dígala. Si usted puede hablar, diga. Según Mateo 26:41, ¿qué dice la palabra? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén, Mayra. Ojo, amados, el espíritu siempre está dispuesto, pero esta carne es débil. A esta carne no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta buscar de Dios, amados. Pero el espíritu siempre está dispuesto. Su espíritu, amados, siempre está dispuesto a buscar a Dios con todo su corazón. Y cuando usted se dispone, aunque sea un ratito, amado, y usted se empieza a conectar con el Señor, ya después usted siente que quiere más y quiere más y quiere más de Dios. Y eso es su espíritu que ama completamente al Señor, amado. El espíritu siempre está dispuesto a buscar de Dios, pero estamos en esta carne que no le gusta nada relacionado con Dios, solo le gusta el pecado. A esta carne, amado, a esta carne solo le gusta el pecado. Por eso debemos de crucificarla día con día, menguando, buscando al Señor, leyendo la palabra, conectados con Dios, porque si no, esta carne se desvía hacia sus gustos, hacia sus deseos, hacia sus deleites. El ojo, amados, no se cansa de ver y el oído no se cansa de oír. Dice la palabra en Eclesiastés, tendemos a irnos hacia el pecado, amados. Entonces, ¿qué dice la palabra para no caer en la tentación? Velad y orad. Esa sería la respuesta. Este es otro recurso para vencer, amado, para vencer la tentación. Entonces tenemos guardar las palabras de nuestro Señor y estar velando y orando, velando, diligentes, despiertos, conscientes de que estamos en una lucha constante. El diablo no se detiene para destruir su vida, para destruir a su familia, para destruir a sus amigos, para destruir todo lo que está a su alrededor. Es lo que les he estado diciendo. El diablo, amados, nos odia, nos detesta con todo el ser de él y no va a descansar hasta destruirnos. Y he ahí la tentación, ¿verdad? Y los deseos de este mundo para alejarnos de Dios completamente. Pero tenemos recursos para vencer y los estamos conociendo. Aquí estamos conociendo cuáles son las armas del diablo y quiénes son nuestros enemigos. Estamos conociendo que tenemos victoria y estamos viendo recursos para vencer esa tentación y para vencer a nuestros enemigos. Muy bien, la número 12. Según Proverbios 4:14-15, ¿qué dice? No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Carlos, ¿cómo evitar la tentación según Proverbios? No entrar por camino de los malos. Muy bien, sí, esa sería la respuesta. No seguir el camino de los malos, amados. Hay gente mala y perversa en este mundo. Gente mala y perversa, gente que no tiene a Dios en su corazón. Y debemos nosotros de ir en pos de esos caminos, de esos hombres, de esas mujeres. Podrán ser muy agradables, atributos muy bonitos podrán tener. Y la gente les ama, los busca, los quiere, por lo que se ve por fuera. Pero serán ellos personas correctas, buenas. Y no estoy hablando solo de gente que es bonita físicamente, también hay gente que puede ser simplemente agradable, gente agradable, pero la palabra dice que hemos visto por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. No sea yo ni uno solo bueno, dice la palabra. Bueno solo Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pecadores, amado. El que no tiene a Cristo en su corazón, el que no tiene a Dios en su corazón, amados, sigue en tinieblas, amados. Su corazón está inclinado hacia el pecado constantemente. ¿Qué era lo que habíamos visto en una de las clases pasadas? ¿Quién es el que trae la convicción de pecado, de juicio y de justicia? Es el Espíritu Santo, amados. No ha recibido a Cristo, no tiene el Espíritu Santo por
Por tanto, la persona que no ha recibido al Señor Jesucristo no tiene al Espíritu Santo. Por tanto, esta persona, amados, sigue en tinieblas y su corazón se va en pos de otras cosas. ¿Y usted va a seguirlos? Es la pregunta. ¿Usted seguirá los caminos de ellos? Porque muchas veces nos encontramos no, ¿verdad, Ayana? Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que Dios no nos ha llamado a eso, no nos ha mandado a eso. Simplemente porque me agrada, me gusta estar con ellos, pero las cosas que ellos hacen o que ellas hacen no son agradables a Dios. Un ejemplo, una reunión puro chisme donde se está hablando del prójimo, prejuiciando a las personas, donde se están diciendo cosas que no saben si son ciertas o son mentiras, porque a veces le meten un poco más al chisme para que sea más picante. Situaciones donde no hay luz, solo oscuridad, amado. Y Dios no se mueve entre eso. Dios no está ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No irnos en pos de esos caminos de estos hombres malvados, amado. Tenemos que estar muy apercibidos. Puede ser que yo tenga un amigo que es carguísima, cool, buena onda, popular y todo eso. Y tal vez me gusta estar con él, pero él en lo que anda no es agradable a Dios. Tal vez él consume drogas, consume alcohol, consume otras sustancias. No es de buen ejemplo para mí porque incluso me ofrece y sabiendo tal vez que yo soy creyente, porque se da muchas veces, ¿verdad? Entonces, he de ir yo en pos de eso, amado. Tengo que reflexionar. ¿Qué dice la palabra? No sigan el camino de los malos. Tal vez yo admiro mucho a un artista, ¿verdad? Yo de imitar la vida de este artista cuando tal vez lo que hace este artista no es agradable a Dios. Puede tener una voz muy bonita y canciones muy bonitas, pero su vida refleja algo diferente, algo que va en contra. Los pensamientos que tiene esta persona o las ideologías de la vida son diferentes y contrarias a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, ¿he de ir yo en pos del camino de esta persona? Bueno, tengo que reflexionar qué me sirve, qué no me sirve. Pero lo que no me sirve es ir en pos de los caminos de esas personas malvadas. No porque yo me crea muy santo, porque todos somos pecadores, amados. Todos somos pecadores y usted no venga a sentirse superior que otras personas. Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por la gracia de Dios, amados, estamos hoy acá y tenemos la oportunidad de tener una comunión con Dios y buscar a Dios y orar por estas personas, orar por otros, amados, y buscar a Dios con toda honestidad, con toda sinceridad, con un corazón rendido y no seguir en pos de esos caminos nos llevan a lugares oscuros, amados. Tengamos mucho cuidado en esa parte. Estos son recursos, amados, son recursos. Guardar las palabras de Dios, velando y orando y no siguiendo los caminos malvados, de gente malvada. Muy bien, segunda de Timoteo, vamos a terminar con esta parte. Segunda de Timoteo 2:22, ¿qué dice la palabra? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué lindo, porque esta es una palabra que le da Pablo a Timoteo, le da una recomendación. Amado, esta palabra, bueno, es como especialmente para los jóvenes, pero nos sirve a nosotros, por supuesto, porque Timoteo es joven, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles. Amado, ¿cuántas pasiones no tenemos nosotros los jóvenes? Este mundo y sus deseos, amados. Y el joven también en Proverbios dice la palabra que suele tener un corazón un poco necio, terco. Le pasan un montón de cosas, ¿verdad? Y tiene que madurar y aprender. Pero aquí Pablo le da una recomendación a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles, le dice. No vamos a entrar en detalles con las pasiones juveniles, pero usted imagínese cuáles pueden ser las pasiones juveniles. ¿Cuántas pasiones no tiene un joven? Pasiones que están relacionadas, amados, con el pecado. Se refiere más que todo a eso, ¿verdad? Que nos mantienen alejados de Dios, ocupados en otras cosas y alejados completamente de Dios. Esas pasiones que toman nuestro corazón y nos entregamos completamente a ellas. Pasiones juveniles, fuertes, ¿verdad? Como estamos
en una edad en la que estamos, como dicen ahí, en nuestro prime, ¿verdad? En nuestra mejor época, ¿verdad? Entonces andamos haciéndolo. Huye de las pasiones juveniles. Amados, de las pasiones uno huye, huye. Amado, no se quede ahí frente a una pasión suya porque usted no va a poder ganar eso. Usted tiene que escapar de ahí. Y a veces la tentación viene en forma de la pasión que a nosotros más nos gusta. Amado, y usted no va a poder contra eso. Es muy difícil, muy complicado. Entonces, ¿cuál es la recomendación de nuestro Señor? Huye, huye, huye de ahí, escápese. Y luego Pablo le recomienda, ¿verdad? Le dice, y sigue la justicia, amado. Oiga lo que dice. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Yo pienso que aquí Pablo le da también una recomendación al joven como de que, no sé, yo lo veo así como en tiempos de hoy, ¿verdad? Como congréguese, busque una iglesia y únase con los de corazón limpio, o sea, la iglesia, la gente de la iglesia, los jóvenes de la iglesia que buscan también al Señor, que buscan tener una relación con Dios, gente que me edifica, que me ayuda a crecer espiritualmente. Y para eso es la iglesia, amados, para edificarnos unos a otros. Y todos tenemos dones diferentes. ¿Para qué? Para edificación, unos a otros. Nos edificamos. Yo tengo la capacidad de poder estar acá y enseñando. Otro tendrá la capacidad de evangelizar y de pararse en una plaza y anunciar el evangelio, amados. Y cuando estamos nosotros utilizando nuestros dones, nos estamos edificando unos a otros. Y Pablo aquí le aconseja a Timoteo que siga la justicia, que sea una persona justa como nuestro Señor Jesucristo. Que hemos estado viendo en las clases, Jesucristo el justo. Son virtudes de Jesús. Sigue la justicia, la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. El amor. Dios es amor, dice la palabra. La paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento? Dios, amados, nuestro Señor. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es una palabra espectacular. Entonces, huye de las pasiones. Yo diría que aquí la respuesta sería huir, seguir y unirse. ¿Huir de qué? De las pasiones. ¿Seguir a quién? Seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Y unirse con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, amados, tenemos recursos para vencer. Recapitulemos. Hay luchas. ¿Contra quién hay lucha? Contra el mundo, contra nuestra carne y contra el diablo. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos contra el mundo? ¿Cómo debemos responder al mundo? Renovando nuestro entendimiento. Contra la naturaleza pecaminosa de nuestra carne, andar en el Espíritu, amados, conectados con el Señor, andar con el Espíritu. Y contra el diablo, someternos a Dios y resistir. Resistan al diablo, amados. Que era lo que yo les decía, al diablo no se le reprende, al diablo se le resiste, amado, resiste. Y diga la palabra hasta que se vaya. Diga la palabra. ¿Hay victoria? Sí, hay victoria, por supuesto. ¿Quién está en nosotros? Dios. ¿Quién vive en el creyente? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da la victoria? Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos recursos para vencer. ¿Cuáles son esos recursos? Guardar las palabras de nuestro Señor, velando y orando, amados. No seguir el camino de los malos y huir de nuestras pasiones. Seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y unirse con los que de corazón limpio buscan al Señor. Este sería el resumen de toda esta parte. Amados, tenemos que tener claro eso. Para profundizar, vamos a ir acá al lado derecho de lo que es nuestra hoja. Dice, todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en el pecado, amados. Hay 3 verdades en Primera de Corintios 10:13. Alguien que la busque rápidamente. Yo la voy a ir leyendo para no atrasar, pero necesitamos solo confirmar la palabra. Que alguien me la busque por ahí. Número 1, es normal sentir tentación, pero es posible vencerla. 2, Dios pone límites a las tentaciones. Las podemos resistir, amados. Ante cada tentación, Dios siempre nos da la salida. Esto tenemos que saberlo. Dios siempre nos da la salida. ¿Habrá libertad para mí? Mediten estas verdades y créalas. Para reafirmar, el cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigos espirituales. ¿Cuáles son nuestros enemigos espirituales? El mundo, la carne y el diablo. ¿Puede recordar un caso reciente en el que usted fue tentado
y venció con ayuda de Dios, bueno, eso queda pues a conciencia de cada quien, ¿verdad? Si usted tiene el folletito, conteste ahí, no necesita decirlo, aunque si quiere compartir algún testimonio, este podría ser el momento. ¿Alguien ya encontró la palabra? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ves, amados? Hay una salida. Dios siempre nos da una salida. Que usted sea tentado no quiere decir que usted esté pecando. Peco cuando voy en pos de eso. Viene la tentación y decido caer. Simplemente me entregué a eso. Viene la tentación, pero ante la tentación Dios nos da la salida. Podemos vencer, amados, y ahora tenemos las herramientas. Diga la palabra cuando vengan esos momentos complicados. Es normal sentir tentación en este cuerpo de pecado, es normal, pero es posible vencerla y Dios nos da la salida. Tenemos la palabra, amados, y vemos que aquí la palabra nos dice en 1 Corintios 10:13 que Dios nos da una salida. Podemos salir por esa puerta y escaparnos, salir de ahí. Aparece la tentación frente a nosotros y nos escapamos de ahí. Dios nos da una salida. Siempre hay una salida. El Señor nos conoce, amados, y Él sabe de lo que podemos ser capaces si estamos en Él, si permanecemos en Él constantemente. Somos sus hijos, amados. Somos sus hijos y Él nos ha dado las herramientas para vencer. Muy bien. Hay perdón. Primera de Juan 1:8. Hay creyentes que nunca pecan. ¿Qué dice la palabra? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Muy bien, Clara. Entonces yo te pregunto, ¿hay creyentes que nunca pecan? No. No, ¿verdad? Todos pecamos, amados. Estaban destituidos de la gloria de Dios. Ahora confiamos en el Señor Jesucristo y gloria a Dios por eso. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero, amados, seguimos en este mundo y en un cuerpo de pecado. Por supuesto, como creyentes, pecamos, amados. ¿Qué dice acá? Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Esto es lo que sucede, amados, cuando pecamos. Dios no está contento y aunque lo ama, Él no escuchará sus súplicas mientras no confiese su pecado. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? Puedes leer, Clara, el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ya se las he dicho esta palabra muchas veces. Amado, memorícela. Es una palabra hermosa y que a usted lo llena de esperanza, amado. No todo está perdido. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice después? Dice que nos limpia de toda maldad. Amado, préstele mucha atención a las palabras de nuestro Señor, a lo que Él nos dice. No lea por leer. El Señor es claro en su palabra. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No importa cuál haya sido su pecado, amados. Y hay pecados más fuertes que otros. Pero si usted se arrepiente de todo su corazón, amados, si usted se arrepiente de todo su corazón y viene con un corazón humillado delante de Dios, al corazón contrito y humillado, Dios no rechaza, amado. Si usted viene con sinceridad, con arrepentimiento, con un deseo de cambio, amado, el Señor nos limpia y nos perdona. No dude del Señor y siempre estemos confesando nuestros pecados todos los días, amado. No deje que el pecado se le acumule, amado. Confiese su pecado. Busque a Dios diariamente. No deje que esas cosas se acumulen porque el pecado endurece nuestro corazón y cuando pecamos, la comunión con Dios se rompe, amados, se quiebra. Entonces necesitamos venir a Dios a buscarle y a pedirle perdón por esos pecados y llámele a los pecados como son, amado. Pídale a Dios específicamente que perdone ese pecado. Llámelo como es. No diga Dios perdona mis pecados. No, sea específico en las áreas en las que usted debe. Dígale a Dios, compártale a Dios esas áreas de su vida que son un poco fuertes, que a usted le cuestan y confiese su pecado. Señor, perdóname porque dije aquella mala palabra, Señor, y tuve una discusión bien fuerte con mi mamá, con mi hermano, con mi amigo.
conmigo, yo no sé, amado. Imagínese usted la situación y busque al Señor, pídale perdón. Aquí tenemos un cuadrito, dice, ¿cómo debe ser la confesión? Confesar no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere varias cosas. Ojo, aquí hay una lista de cosas, de características de un verdadero arrepentimiento, amados. Número 1, ser sincero, estar arrepentido, desear no volver a cometer ese pecado. Ser específico, decirle a Dios en qué consiste concretamente ese pecado. Número 4, hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta que he pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecado. Hacerlo con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. Esto es cuando el pecado incluye a terceros, amado, a otras personas. Aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Amados, ¿qué fue lo que aprendimos en la clase pasada? Que tenemos seguridad en Dios. Seguros, seguros, seguros. Estamos en Él seguros. Si usted confesó un pecado, no esté nuevamente con lo mismo siempre y culpándose. Aceptar el perdón. Acepte que Dios le ha perdonado, que Dios ha perdonado esa área de su vida. No se siga culpando, no se siga atormentando con eso mismo. Ya Dios le ha perdonado y usted tiene la seguridad en Dios de que Él le ha perdonado y que Él le ama, amado. Muchas veces pedimos perdón, pero resulta que pasaron unos días y me vuelvo a acordar de la misma situación y estoy otra vez, me siento pésimo como persona, en la que tengo un desánimo, en la que me siento triste, y Dios no nos ha llamado a eso. Dios ya nos ha perdonado cuando nosotros hemos confesado el pecado. Hay cosas que Dios tiende a olvidar según la palabra. Dice que no me acordaré de los pecados. Parafraseadamente se los digo, amados, porque no recuerdo la palabra, pero vemos en la palabra que el Señor olvida. No me acordaré. El Señor lo olvida. Y qué hermoso, porque Dios nos ve con amor, amados. El Señor no le va a sacar en cara esto ni lo otro. Si usted con sinceridad se ha arrepentido y le ha buscado a Él, Señor, perdóname, arrepentido completamente. El Señor olvida ese pecado. Una página que no existe en la relación entre usted y Él. Amado, tenemos seguridad en Dios. Podemos estar seguros. Él nos ama. Entonces, según Primera de Juan 1:9, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estaba leyendo Clara? Que Dios nos perdona. Esa es la respuesta de la número 16. Dios nos perdona y luego Dios nos limpia de toda maldad. Amado, quédese con esta palabra y vea que aquí dice para crecer. Lea Juan del 15 al 21. Seguimos leyendo la palabra, ¿verdad? Aquí hay una tarea. Si usted quiere hacerla, pues muy bien. Si va por otros capítulos o está en otra carta o está en el Viejo Testamento, continúe con su lectura diaria de la Biblia. Pero aquí hay una recomendación. Si usted no está leyendo la Biblia, Juan del 15 al capítulo 21. Y vean lo que dice aquí, para memorizar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado, aprendas esta palabra. Resúmenes. Vamos rápidamente. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? A ver, rápidamente. El mundo. El mundo, muy bien. El diablo. La carne, El Fuerzas y diablo potestades. la carne, y la carne. Nuestros enemigos son tres. ¿Quiénes son? El mundo, nuestra carne y el diablo. Ajá, ¿y qué recursos tenemos para vencerlos, amados? la oración, Sí, ajá, la oración. guardar la Muy palabra bien. en nuestro corazón, Guardar la palabra, excelente. ¿Qué otros recursos teníamos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en el creyente, dice la palabra. Muy bien. ¿Qué otros recursos tenemos? No sé si han hablado del ayuno, he llegado tarde. El ayuno, por supuesto. Tenemos que ayunar también. ¿Qué otros recursos tenemos? Los vimos todos. De la número 7 a la número 13 están las respuestas. Someternos a Dios y resistir al diablo. Sí, muy bien. Muy Siempre bien. Sí, estar excelente. siempre estar alejados de las personas que tienen maldad. Esa misma, no seguir el camino de los malos. ¿Alguien
¿Alguien mencionó la armadura de Dios? Amén. Yo, está en Efesios 6. Ajá, La ahí armadura. Clara está adelantada con la armadura de Dios, pero sí, amén, amados, la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? Amados, es la palabra. Está eso en Efesios 6. ¿Y por qué les digo que es la palabra, la armadura de Dios? Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que es lo que hemos venido viendo. El diablo es nuestro enemigo, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, amados. Este mundo, amados, los aires están infestados de demonios, amados, de potestades, de principados. Eso es lo que hace que la gente odie, que la gente tenga guerras, que la gente ande metida en chismes, que la gente ande en drogas, los jóvenes, amados, venderse a uno mismo, su propio cuerpo, andar en fornicación, en adulterio, los matrimonios, amados. Y este montón de cosas que son pecado, amado, y que van en contra de todo lo que Dios nos enseña. Y están ahí, todas estas huestes celestiales están ahí oprimiendo a las personas, haciendo que los jóvenes, que los niños, que los adultos se quiten la vida también con mentiras, amado. Por eso nosotros tenemos que estar orando por el mundo, por la gente. Y esto agrada a Dios. Dios dice en su palabra que Él se agrada y le da gloria a Él, ¿verdad? Cuando nosotros oramos por todo. Y la palabra dice, oren por todo y por todos. Entonces tenemos que orar y estar intercediendo para que las tinieblas no avancen, amado, porque van tomando ventaja. Como creyentes tenemos herramientas, tenemos armadura, amado. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. Vestidos con la coraza de justicia, amados. ¿Cuál justicia? No la justicia mía. ¿Cuál es esa justicia? La justicia de Dios, nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz, amados. Justicia, no la de nosotros. La justicia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice la palabra en Isaías. Es por la justicia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, amados. Él, el justo, el bueno, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice la palabra que hermosos son los pies de aquellos que anuncian esta buena noticia, amados. Está tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo. ¿Y cuál es esta buena noticia? Pues la palabra de nuestro Señor, amados. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que hace el diablo? Estarnos tirando dardos, atacando nuestra mente, amado, constantemente. Y dice que tenemos el escudo de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo aumenta nuestra fe? ¿Cómo se aumenta nuestra fe? ¿Qué dice la palabra? Dice que por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo ese escudo de nuestra fe va a estar grande, amados? Leyendo la palabra, amados, por supuesto. Luego dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo. El yelmo de la salvación, amados, es como que protege nuestra, que era lo que estábamos viendo acá. Dice que contra el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros, amados, si tenemos la palabra de Dios y la estamos memorizando y la guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, ese yelmo, amados, es impenetrable. Los dardos del enemigo no pueden dañarnos, no puede tocar nuestra mente, amados. Estamos protegidos. El yelmo de la salvación, tener clara la salvación de nuestro Señor, seguros, estamos seguros en Él, renovando nuestra mente constantemente. Y luego dice lo más poderoso, amados, la espada del Espíritu, y lo pone en mayúscula, Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice específicamente? Dice que es la palabra, y luego nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en quién? En el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia, amados, perseverar, y súplica por todos los santos. También nos dice que tenemos que orar por nuestros hermanos en Cristo, por la iglesia. Y después Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén.
a ustedes y ore usted también por la persona que en su iglesia predica la palabra. Hay también maestros en su iglesia, ore por ellos también, que Dios les dé palabra para poder anunciar con denuedo esta verdad, amado. Muchas gracias por compartir lo de la armadura. Sí, la armadura, la armadura. ¿Y qué es la armadura de Dios? La palabra de Dios enteramente y completamente es la palabra de Dios. Tenemos la armadura puesta, amados, cuando andamos con la palabra de Dios todos los días. Muy bien. Y si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Confesar. Confesar nuestro pecado. Muy bien. Vamos a terminar de leer acá. Hacemos el falso y verdadero y terminamos. Para corregir, a quien debo confesar mi pecado es a Dios. Salmo 32:5. ¿Qué dice la palabra en Salmo 32:5? Tal vez alguien lo busca mientras yo voy terminando de leer, pero hay un caso en que eso no basta. Si con mi pecado he afectado a otra persona, debo buscarla y pedirle perdón también a ella. Santiago 5:16 y Mateo 5:23-24. Amados, busquemos estas palabras para ver qué dice, porque si afectamos a otras personas, tenemos que pedir perdón. El apóstol Juan, ¿cómo puedo estar bien con Dios a quien no veo? Si estoy mal con mi prójimo, a quien sí veo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir yo que sí, Dios, te alabo, te amo? Ni siquiera veo a Dios, nadie ha visto a Dios según la palabra. Y resulta que yo estoy peleado con mi prójimo, a quien sí veo. Entonces no tiene sentido, amados. Tenemos que reflejar la vida de Cristo y nunca nos parecemos tanto a Jesús como cuando perdonamos, amados. ¿Quién más para hablar de perdón que Jesús? Entonces nunca nos parecemos tanto a Jesús como cuando tomamos la decisión de perdonar a otras personas. ¿Tienen las palabras? Adelante, Clara. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amado, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesión, confesión, confesión de pecado. Y ahora, cuando mi pecado afecta a otra persona, Santiago 5:16 y Mateo 5:23-24. Amados, sí, tenemos que saber que nuestro pecado tiene pequeñas o muy graves, muy grandes. Si usted le quita la vida a alguien, amado, usted puede arrepentir y pedirle perdón a la familia de la persona afectada, todo lo que usted quiera, pero usted que va a pasar 15 a 20 años en la cárcel, lo va a pasar, amado. Tengo que saber que mi pecado tiene consecuencias. Y por otro lado, hablando del tema de Nabucodonosor, ¿verdad? Y que a veces le pedimos a Dios un milagro. Amado, los milagros no me hacen salvo. Solo soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Vean la Biblia en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que no recuerdo dónde, Él sana a un grupo de personas, amado, y resulta que eran varios, y resulta que solo uno o dos volvieron a seguirle. Todos querían su libertad, su milagro, qué sé yo, volver a ver, volver a hablar, y el Señor les concede este milagro. Pero ¿está dispuesto usted a seguir a Jesús, a entregarle su vida, a venir en pos de Él? Amado, solo uno o dos de ellos, porque eran varios, creo que eran 10, no me acuerdo. Amado, solo uno o dos le siguieron. Qué fuerte, ¿verdad? Amado, un milagro no me hace salvo, solo soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ok, estábamos acá, Santiago 5:16, voy a leerla yo porque necesitamos terminar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, amados. Nuestra oración de gente justa puede mucho, de hijos de Dios puede mucho. Esto es si mi pecado afecta a otra persona. Y rápidamente Mateo 5:23, solo para confirmar la palabra, y nos vamos al falso y verdadero. Dice que es Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amado, arregle sus problemas con sus padres, con su hermano, con un amigo. Arregle esa situación y después lleve sus ofrendas al altar, a la iglesia, ya sean ofrendas de palmas, oraciones, dinero. Arregle la situación que usted tiene y luego vaya a buscar al Señor. No lo haga al revés. Ore a Dios y pídale que le dé fuerza para ir a enfrentar esa situación en la que usted sabe que hay una deuda, hay una situación, una falta de perdón, hay amargura, hay una riña, hay una no sé, usted me entiende. Hay un problema
ahí. Vaya y arregle esa situación y después, como aconseja aquí la palabra, entonces presenta tu ofrenda. Cuando haya arreglado esa situación, presente su ofrenda. Muy bien. Falso y verdadero para terminar. Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros. Otra palabra más específica, ¿por qué es falso? Espíritu Santo que nos ayuda. ¿El Espíritu Santo nos ayuda? Ok, muy bien. Específicamente, ¿qué decía la palabra en 1 Corintios 10:13? Para que quede más claro. 10:13 1 Corintios 10:13. ¿Qué dice la palabra? dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ok, entonces pregunto, si somos tentados, ¿pereceremos inevitablemente porque somos débiles? No. Ajá, falso. ¿Por qué es falso? Ya lo leíste, ¿verdad? ¿Por qué es falso? Amados, que seamos débiles y que esta carne sea débil no quiere decir que nosotros caigamos. Somos tentados, pero no es que pecaremos inevitablemente. Es falso porque Dios nos da una salida. Esta carne es débil, pero va a depender también de nosotros si fortalecemos nuestra parte espiritual. ¿Qué decía la palabra? Para lo que responder ante nuestra naturaleza pecaminosa, andar en el Espíritu, amados. Si nosotros andamos en el Espíritu, vamos a poder lograrlo, vamos a poder vencer esa tentación y vamos a poder salir. Sí, es falso, amados. Somos tentados, pero no siempre vamos a pecar inevitablemente porque somos débiles, así nomás. No, Dios nos da la salida. Se puede, se puede. Muy bien. Si pecamos y confesamos a Dios, Él nos perdonará. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿verdad? Verdadero. Sí, muy bien. Así es. Tenemos enemigos espirituales que nos tientan. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Muy bien, es verdadero. Vimos que son tres, ¿verdad? El mundo y sus deseos, a esta carne y el diablo que está constantemente con sus dardos, amados. Vamos a orar. Gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos diste de estar acá otro sábado reunidos. Señor, gracias por todo lo que aprendimos, Señor. Gracias, nos has mostrado que tenemos una lucha, pero que somos victoriosos. Somos victoriosos en ti, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado, por las herramientas que nos has dado para vencer, Señor, todos estos enemigos espirituales que tenemos y las herramientas que nos das, Señor. Todos estos recursos que nos das para esta lucha constante que tenemos diariamente, Señor. Te pedimos que nos permitas atesorar esta palabra, Señor, y que la podamos poner por obra en esta semana que viene y las semanas que vienen, Señor. Gracias por este grupo de personas, Señor, que cada sábado están acá, Dios. Yo los bendigo grandemente y también bendigo a mis hermanos que se toman su tiempo de ver lo que es la repetición en YouTube y que todos sean altamente bendecidos con tu palabra, Señor, y que todos puedan ponerla por obra. En nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.